Hola amigos, bienvenidos a esta edición especial. Muy bien, Disney ha comprado Fox y todos sabemos qué significa eso, que los X-Men, los Cuatro Fantásticos y demás personajes van a ser parte del universo cinematográfico de Marvel. Como fan de Marvel, obviamente tengo muchas cosas que decir, así que he planeado este especial de 10 partes, donde discutiré a fondo todas mis ideas al respecto. Y empezamos con la parte 1, ¿por qué no rebootear a X-Men? Bueno, la primera cuestión que quiero abordar es si es necesario o conveniente hacer un reboot de la saga o seguir con la continuidad entre comillas que tiene Fox. Todo depende de la idea que tenga Marvel al respecto, pero en mi opinión no es necesario. La saga tuvo un reinicio hace apenas una película y aunque la película de Apocalypse no fue buena, todo técnicamente estuvo bastante correcto. Conocimos al nuevo equipo principal, Cíclope, Tormenta, Jean, Nightcrawler, y además tenemos a excelentes actores para Magneto y Xavier. También otros personajes populares como la versión mutante de Quicksilver. No se profundizó mucho en los orígenes de todos ellos y hubo uno que otro cambio, pero en general los dejó en un buen lugar donde pueden crecer. Vamos a verlo de este modo. Bueno, cuando Marvel ganó los derechos de Spider-Man, lo primero que hicieron fue reiniciar, pero eso fue por otras razones. Primero, Spider-Man acaba de salir de una saga que no estaba siendo exitosa en el cine, cosa que no pasa con los mutantes. Aunque X-Men Apocalypse no fue tan buena, pues tampoco mató a la franquicia. Segundo, el caso es totalmente diferente porque aquí Marvel heredó, por así decirlo, todo el catálogo de películas de X-Men con la compra de derechos de la Fox, lo que quiere decir que no necesitan negar nada de lo que ocurrió antes en esas películas, las cuales pueden seguir siendo parte de su historia y la enriquecen todavía más. Y principalmente teniendo ellos esos derechos pueden explotar más su catálogo, venderlas en un nuevo paquete muy bonito, y si conecta con el MCU pues más gente va a estar tentada a verlas otra vez o a comprarlas. Por otra parte, ¿para qué reiniciar? Apocalypse como película de presentación es bastante efectiva, te muestra la vida de un joven mutante, un vistazo un poco más completo a la escuela de Xavier y un poco de diversión con los jóvenes mutantes. Volver a empezar desde cero y tener que mostrar eso otra vez se sentiría como una repetición. Ojo, probablemente gran parte va a depender de cómo le vaya a la película de Dark Phoenix. Con un director primerizo, que por cierto fue el mismo que escribió X-Men Apocalypse, la película no luce tan bien. Si es tan mala que mata a la franquicia, incluso se habla de que Marvel podría cancelarla y no estrenarla, pero personalmente creo que tal vez Marvel Studios le dé un vistazo e intente corregir lo que no funcione como una especie de control de daños, especialmente si sí les interesa que sean parte del futuro MCU. Ahora, es bastante claro que el universo de X-Men de las películas no es el mismo que el MCU, son muy distintos y no tienen ninguna relación. Pero bueno, en las nuevas películas de las dos series tienen grandes fuerzas cósmicas prácticamente omnipotentes, desatadas y armando desastre. No sería nada difícil decir que la fuerza del Fénix o del Guantelete, o incluso las dos al mismo tiempo, hacen algún movimiento multiversal loco y los dos universos se fusionan, o los X-Men brincan de universo o algo así. Por ejemplo, Jean haciendo un No More Mutants y que todos los personajes desaparezcan de su realidad, pero tal vez el Guantelete los jale hacia el MCU o algo por el estilo. No tendría mucho sentido tal vez, pero se les puede ocurrir una buena justificación que funcione en pantalla. Y cabe mencionar que la saga X-Men actualmente está ambientada en el pasado, en los años 90, y su aparición en la actualidad podría ser explicada por alguna especie de desliz temporal creado por el traspaso de universo. No sería tan raro porque actualmente tenemos un cómic llamado All New X-Men que se trata de los X-Men del pasado viviendo en el futuro, entonces pues eso ya es algo, ¿no? Y bueno, el traspaso tal vez terminaría con una fusión de los dos universos y las dos continuidades, donde los mutantes siempre hubieran existido en el MCU, pero con varios cambios y así. Lo importante de no rebotear es que permitirá integrar todo mucho más fácilmente, por lo que los crossovers no tardarían mucho en llegar. La gente ya ama a los personajes de Magneto, Xavier y demás que han visto en pantalla, así que pueden continuar sus aventuras aquí perfectamente. Aunque no se le ha dado mucha profundidad a las nuevas versiones del equipo principal, Marvel puede profundizar más en sus orígenes en próximas películas para que queden en el gusto del público. Los actores y todo en general todavía pueden seguir un par de décadas más. Bueno, después de esto veremos ya más adelante las razones por las que sí podría ser la mejor idea rebotear, pero por el momento esta es mi opinión al respecto. Y ahora pasamos con la parte 2, Wolverine en el MCU, el elefante en el cuarto. Claro que antes de continuar tenemos que abordar el destino del gran actor del universo X-Men, el cual es obviamente Hugh Jackman.
Luego de casi 20 años con él siendo el único actor que ha interpretado a Wolverine, es casi imposible pensar en alguien sustituyéndolo en poco tiempo. Además de que obviamente sería un privilegio y un orgasmo total verlo en el MCU compartiendo escena con los Avengers. Al parecer el actor no quiere regresar, pero creo que hay una solución muy simple. Utilizar este crossover cósmico, como le llaman, para darle una especie de cierre al personaje. Sí, ya lo vimos morir en Logan y eso no se nos va a olvidar por un buen rato, un final trágico, pero el brinco al MCU podría darle un final alterno a este personaje. Solo pongan a Jackman como una especie de Old Man Logan, que tenga escenas con los Avengers y al terminar la película que se ponga su sombrero, se suba a su moto y cabalgue hacia el horizonte en paz, luego de ayudar a crear un mundo mejor. Con eso le das un final feliz a Logan y pues le das una despedida final al personaje, y principalmente a Jackman que lo interpreta. Y luego de unos años introduces a un nuevo actor para interpretar una versión joven de él dentro del MCU y de ahí le sigas. Aunque parezca raro, actualmente en los cómics de hecho, existen las dos versiones de Wolverine en el mismo universo. El Wolverine clásico, o sea el joven, y el Old Man Logan, así que la idea no es tan mala. Por otro lado, ¿cuál será el papel de Wolverine en este universo? Personalmente creo que ya lo hemos visto todo de él. Ya lo vimos como Arma X, ya lo vimos de X-Men, ya lo vimos en Japón, ya lo vimos como Rebelde del Futuro, ya vimos cómo murió. Entonces creo que ya hemos tenido suficiente de Wolverine como para necesitar nuevas películas en solitario o incluso con los demás X-Men. Los X-Men de la Fox ya eran extremadamente Wolverine céntricos, así que seguir con lo mismo otros 20 años como que no tendría sentido. Creo que la mejor forma de sacarle provecho a las propiedades en esta nueva saga sería separar a Wolverine de los X-Men. En vez de eso pueden conectarlo con varios personajes más serios del MCU, más adelante les cuento, pues ponerlo a hacer equipo con ellos en películas un poco más violentas para aprovecharlo bien. Además esto le da a los X-Men más oportunidad de desarrollarse, fusionar y alcanzar popularidad sin depender de Wolverine. Seguramente esto permitiría que Jean, Tormenta, Cíclope entre otros, pues que por fin obtuvieran fans más allá de los que hay en los cómics, porque la verdad no se ha hecho un buen trabajo con estos personajes en las películas. Igual más adelante, mucho más adelante, pues puedes reunir a Wolverine con los X-Men. Y bueno, esa es básicamente mi opinión de lo que se debería hacer con Wolverine. Ahora sigamos con la tercera parte, cómo rebotear X-Men. Bueno, ya conocen mis razones para no rebotear, pero ahora veamos por qué Marvel querría rebotear la saga de X-Men. Aunque la saga de X-Men tiene mucha historia y muchos seguidores, nunca ha alcanzado el éxito del MCU. De hecho, sus películas más exitosas han ganado menos de 800 millones de dólares, lo cual está muy lejos de las cifras de a billón que ha logrado alcanzar Marvel con algunas de sus películas más importantes. Ya hemos visto lo mucho que benefició a Spider-Man un reinicio total dentro del MCU, y con los X-Men podría ser el mismo caso. Además, obviamente la continuidad de la saga X-Men es muy complicada y contradictoria, con reboots, viajes en el tiempo, retcons y muchas cosas sin sentido, lo cual definitivamente sería incómodo para un mundo tan bien planeado como es el de Marvel. Aunque el público conoce bien y le gusta el elenco actual de actores de X-Men, eso no quiere decir que una nueva versión no podría tener éxito. Es claro que rebotear tiene varias ventajas, así que vamos a analizar la idea del reboot. Lo primero que hemos visto con Marvel es que quieren probar situaciones nuevas en el cine. Spider-Man Homecoming, por ejemplo, fue una película muy diferente a las de las sagas anteriores. Teníamos nuevos personajes, no hemos visto pararse por ahí a Mary Jane y a Harry Osborn, por ejemplo. Tenemos una tía May muy distinta, también nuevos villanos y nuevas tramas. Las dos series anteriores repitieron la trama de la familia Osborn, repitieron al Duende Verde 3 veces. La nueva no parece tener prisa en introducir a villanos famosos como Lizard, Venom o Doctor Octopus, entonces pues están probando cosas nuevas. La dinámica también es muy distinta. El estilo de las películas cambió, aquí está como que más presente el aspecto escolar, Peter es un héroe un poco más científico, se ven más problemas de adolescentes. Y además tuvimos más interacciones con el MCU, que sería lo más importante. Desde Civil War vimos la relación de Spider-Man con Iron Man, lo mismo en Spider-Man Homecoming la historia se trata de Peter, tratando de estar a la altura de los Avengers y los problemas que eso le ocasiona. Creo que es bastante obvio, y porque así lo han dicho, que los productores de Marvel tienen interés en mostrar a los personajes en situaciones nuevas, no solo repetir lo que ya se ha hecho antes, y además conectar mucho las historias con el MCU, que es un universo muy interconectado, que haya interacción entre los personajes de Avengers y los nuevos que vienen, porque pues es parte del interés. Si no los vemos interactuar con los del nuevo universo, pues qué chiste. De hecho, poco antes de que Bob Iger dijera que quieren a los X-Men en el MCU, y todavía ahora he visto muchas personas diciendo que deberían rebotar a los X-Men,
pero darles un universo separado que no tenga nada que ver con los Avengers. Pero pues ¿cuál sería el sentido de eso? Ya tuvimos por casi 20 años un universo propio de los X-Men, ya hemos visto demasiado de eso. Lo que ahora necesitamos es ver las conexiones y sobre todo cosas nuevas que aprovechen a este MCU. Bueno, regresando a lo de las situaciones nuevas, si quieren hacer un reboot no pueden centrarse en Wolverine y su origen, ni en la relación entre Xavier y Magneto, probablemente tampoco al 100 en el conflicto entre los mutantes y la humanidad. Ya tuvimos bastante de eso en las películas pasadas. ¿Cuál sería la opción más obvia para comenzar entonces? Un conflicto entre los mutantes y los Avengers. En el universo Marvel la gente ama a los héroes, pero los mutantes no son héroes, o al menos no de momento. Los Avengers obtuvieron sus poderes principalmente a través de esfuerzo y sacrificio, mientras que los mutantes simplemente nacieron con ellos. No todos los mutantes son buenos. Al igual que en el mundo real, hay buenos y malos, y los que sí son buenos probablemente sean inmaduros, no estén entrenados, sean peligrosos. Para no extenderme mucho, pues el pitch completo se los voy a dejar en un futuro video, donde discutiré varias ideas para las próximas fases de Marvel. Pero en fin, creo que la presencia de los Avengers desde el principio es totalmente necesaria para entender efectivamente y a la perfección cómo funcionarían en este universo y así evitar problemas futuros. Luego de una película de introducción tienes toda la libertad del mundo para desarrollar a los X-Men de la forma que te plazca. De lo que sí estoy seguro es de que Marvel no repetirá las mismas historias que ya hemos visto en las demás películas, es decir, ni cura mutante, ni los orígenes de Xavier y Magneto, ni Apocalypse, ni el origen de Wolverine, ni viajes en el tiempo, ni Fénix Oscura por tercera vez. Tendrán que probar cosas nuevas, y no creo que sea difícil. Podemos estar seguros de que en los cómics existen cientos y cientos de historias de los X-Men muy buenas que tal vez no sean muy conocidas, pero con mucho potencial para inspirarse, o incluso crear historias originales aprovechando solo algunos elementos de los cómics. Ya vimos que lo han hecho con Spider-Man Homecoming. Lo que sí estoy seguro que Marvel hará mejor que Fox es desarrollar a los personajes, sus motivaciones, lograr hacernos empatizar con ellos, entender sus decisiones, tomar nuestros bandos, ya que ellos serán quienes lideren las futuras historias, y eso sí es algo que no hizo bien Fox. Y bueno, para mí esa sería la forma adecuada y la más probable para rebotear a los X-Men en el MCU. Ahora pasamos a la parte 4, Avengers vs X-Men. Muy bien, ahora entraremos un poco en el terreno de la fantasía. ¿Cómo funcionaría una película de Avengers contra X-Men? Como les digo, sería la manera de arrancar este universo, o mejor dicho, la participación de los X-Men en este universo y pues lograr darle su lugar en el mundo. Y bueno, para no extenderse más, el pitch es este. Luego de la Guerra del Infinito y todo el desbarajuste cósmico de Thanos, se empezó a ver un aumento increíble y exponencial de humanos con mutaciones desarrollando poderes. Un estado de emergencia comienza por todo el mundo. Y ojo, podría revelarse que S.H.I.E.L.D. ya tenía reportes e información de mutantes que existieron antes de este tremendo evento, como Magneto y Wolverine, con los cuales incluso pudiera ser que el Capitán América se haya cruzado en algún momento de su vida en la Segunda Guerra Mundial, pero eran tan pocos que se podía guardar como un asunto confidencial por S.H.I.E.L.D. y el gobierno y todo eso. Algo así como los Inhumans en Agents of S.H.I.E.L.D. Y bueno, entre tanto caos, Xavier se presenta al gobierno diciendo que con sus habilidades telepáticas él es capaz de entrenar a los jóvenes mutantes y usarlos para el bien. Probablemente ya lo había estado haciendo antes de ese incremento exponencial. Bueno, obviamente tanto de parte de los humanos como de los Avengers hay desconfianza. Algún líder de los Avengers, ya sea Captain Marvel o Captain America, que los dos son de formación militar, pues se enfrentan a Xavier acusándolo a lo mejor de que lo que intenta es formar un ejército, y con telépatas en sus filas pues tienen miedo de estar frente a una amenaza a la privacidad todavía peor que Hydra y su proyecto Insight. Xavier solo les pide una oportunidad de demostrar su utilidad. También defiende el derecho de la raza mutante para autodeterminarse. Así como los humanos se gobiernan a sí mismos, Xavier le pide a los Avengers encargarse de los asuntos de los humanos y dejar a los mutantes encargarse de las amenazas mutantes, para demostrar que hay más bien que mal dentro de su raza y que ellos son capaces de coexistir. Bueno, eso permitirá evitar confusiones en futuras películas, como decir de que por qué los Avengers no van a ayudarle a los X-Men. A lo mejor los Avengers pueden pedirle ayuda a los mutantes, pero no al revés. Y bueno, en fin, la película continúa con una pequeña riña entre Avengers y X-Men y termina con una amenaza mutante surgiendo y los Avengers tratando de combatirla, solo para que al final los X-Men pues les salven el trasero. Esta amenaza podría ser cualquiera, Magneto incluso, el cual es un personaje clásico y esencial para los X-Men, y que aunque ya se ha usado mucho, pues todavía no lo hemos visto enfrentarse a los Avengers, así que sería algo nuevo.
Y saben que es la mejor parte de este pitch que acabo de darles, que funciona perfectamente tanto si hay reboot como si no hay. Si no hay reboot, puedes arrancar la participación de los X-Men en el MCU directamente con Avengers vs. X-Men, resolviendo de buenas a primeras el problema del papel de los mutantes en el MCU. Como ya estamos familiarizados con el elenco de las películas pasadas y ya hemos visto toda su historia, pues no tendríamos que preocuparnos mucho por introducirlos y caracterizarlos, al público ya les encantan. Sería un crossover en toda la regla, así que podemos centrarnos en el conflicto entre ambos grupos, teniendo la confianza de que ya estamos encariñados con los dos y ya los entendemos bien. Creo que sería bastante emocionante. Y sí, sería tal vez una especie de Civil War, pero con temas un poco distintos, y de todos modos sabemos que eso hace dinero. Disney necesita recuperar el dinero de la compra de Fox, y pues un crossover entre dos grandes sagas de superhéroes pues sería algo excelente. Ahora que si es un reboot, podrían solo llamarle X-Men. Y de igual modo empezaríamos abordando de lleno y resolviendo el problema mutante en el MCU. La diferencia sería que el conflicto tendría que ser menor, muchísimo menor, el conflicto con los Avengers, para dar más espacio a presentar a los nuevos personajes, o más bien las nuevas versiones de estos personajes, sus orígenes, el origen de los mutantes, lograr empatizar con ellos, porque pues van a ser ellos quienes lideren las futuras películas, y para que la gente siga yendo a verlos tienen que agradarles. Entonces bueno, para mí esta sería la mejor manera de arrancar a los X-Men en el universo de Marvel. Ok, luego de ver lo que harán con la saga de X-Men principal, vamos a pasar a la parte 5, subsagas mutantes. Bien, luego de esta primera película de introducción, que creo que resuelve todo el problema de los mutantes en el MCU, me toca hablar sobre qué más creo que vaya a hacer Marvel para organizar sus nuevas propiedades. Con tantas nuevas sagas por desarrollar, va a tener que planear muy bien cómo van a llevar este universo de ahora en adelante. Lo primero de lo cual estoy seguro es que Marvel va a robarse a los X-Men y a los Fantastic Four y los meterá como películas oficiales dentro de las próximas fases de su universo. Es decir, estas películas principales serán desarrolladas 100% por Marvel Studios y conectarán con las tramas grandes que se vengan para cada nueva fase del MCU. Pero también creo que Marvel permitirá a Fox desarrollar otras películas derivadas basadas en personajes menores y sagas que podrían o no estar conectadas al MCU, pero en cualquier caso tenemos dos características principales. La primera, que no van a conectar con la trama de cada fase del MCU, es decir, van a ser historias autocontenidas. Y segunda, no van a ser parte oficial de sus paquetes de fases que suelen vender. Van a ser tramas independientes, autocontenidas, y muy probablemente no vaya a haber nunca una mención clara de que estén situadas dentro del MCU, para no crear demasiada confusión. Vaya, algo así como lo que pasa con las series de Netflix. Dentro de estas subseries entrarían todos esos experimentos raros de la Fox como Deadpool, X-Force, New Mutants, Multiple Man, probablemente una película de X-23, todo lo que no es esencial para el MCU ni los X-Men, pero que puede dar lugar a películas interesantes. En el caso de Deadpool, ahí sí podría haber tal vez algo de libertad para nombrar a los personajes de Marvel, aunque sería en tono de broma. Pero por otro lado, por lo que ha dicho Bob Iger, es probablemente que Deadpool sí vaya a estar dentro del MCU, aunque dudo mucho que dentro de ese mismo paquete de fases, ya que sería difícil meter una película de clasificación R dentro de un paquete para toda la familia. Lo que sí es claro es que Deadpool 1 y 2 no van a ser parte del MCU, por haberse producido antes, pero igual podría ser que Deadpool ingrese al MCU a partir de una película de X-Force con todo lo de Cable y sus viajes en el tiempo y mundos alternos. Esta película tal vez podría ser clasificación PG, mientras que la serie de Deadpool continúe de manera aparte con clasificación R. En cuanto a las dudas que surgían también, por ejemplo, si hay una secuela de Logan protagonizada por X-23, en algún momento podría en el MCU o en las películas de Deadpool o a través de Cable explicar que hay varias realidades alternas y el futuro que vimos en Logan podría ser una de ellas. De todos modos, no creo que la gente tenga problemas con la película de X-23. La verían como una secuela de Logan, la cual existió antes del MCU, y ya. Es claro que no todo lo que ha anunciado Fox terminará produciéndose, pero definitivamente con personajes como Deadpool, Logan, Legion, Multiple Man, Fox demuestra que pueden hacerse cosas muy interesantes, diversas y valiosas, con personajes que de otro modo serían totalmente pálidos e irrelevantes en la línea principal de películas de X-Men. Así que podemos confiar en que Marvel va a dejar que Fox siga desarrollando algunos de sus personajes con líneas alternas para el MCU. Muy bien, vamos a continuar con la parte 6, los pitches para el futuro de X-Men. Muy bien, pues ya vimos cómo se establecerá este reinicio de la saga principal de X-Men, y ya sabemos que también habrá otras películas alternas, pero ¿a dónde iría la saga a partir de ahí?
En mi opinión debe ir a lugares donde nunca antes ha ido. Esa sería la dirección que me gustaría que tomara. Dentro de la saga de Fox, en un par de veces los productores prometieron que habría películas donde se exploraría el origen de los mutantes. En X-Men Apocalypse se presentó a Apocalipsis como uno de los mutantes más antiguos, pero nunca se explicó su origen, ni siquiera se intentó. Una buena idea para esta saga sería incluir como una de las tramas la búsqueda de los mutantes sobre sus orígenes, para saber exactamente por qué pasó ese incremento de mutantes en el MCU. Una de las primeras paradas sería la Tierra Salvaje. Estamos hablando de un lugar secreto y desconocido, no muy distinto del Wakanda que nos mostrarán en Black Panther. Este lugar es una isla poblada por dinosaurios, humanos primitivos, mutantes y algunas otras razas extrañas, y en los cómics ha sido la base de operaciones de Mr. Sinister, otro importante villano que aún no hemos visto en el cine. Sinister es un avanzado genetista experto en la evolución, y seguramente podría explicar a los mutantes bastante más sobre sus orígenes, luego de capturar a los X-Men y experimentar con ellos por meterse sin permiso a su isla. Más adelante, también podrían conectarlo con un aspecto más cósmico, tal vez introduciendo el personaje del Alto Evolucionario, que en esta versión podría ser un Elder del universo, hermano de Grandmaster y del Coleccionista. Esto podría conectar con varias sagas de X-Men que al parecer no veremos en la película de Dark Phoenix, como las guerras con los aliens Shi'ar y el origen del hermano y el padre de Cíclope. La culminación de todo el misterio podría tener algo que ver con una de las sagas alternas más ambiciosas de Marvel, la de Tierra X. En esa historia se explica que la mayoría de las mutaciones se deben a la manipulación de los celestiales, los cuales activaron el gen X en los humanos para que protegieran a la Tierra, ya que ésta tiene un celestial en su interior que en algún momento nacerá. Claro, este sería para películas más avanzadas. Tampoco estoy en contra de más historias sobre política terrestre, por ejemplo, Magneto estableciéndose en un asteroide y amenazando a los humanos con extinguirlos, como pasa en los cómics. Eso estaría bien tal vez para la segunda película de la saga. Y en cuanto a Wolverine, el cual es otro personaje del que ya hablé al principio, como mencioné, el futuro de este personaje no sería conectarlo con los X-Men, sino con otros héroes con los que no lo hayamos visto interactuar. Aunque el personaje es demasiado oscuro y reservado para unirse a un grupo de fantoches como los Avengers, fácilmente podría encajar con algunos de los héroes más serios y violentos del MCU. Para mí la mejor forma de introducir a Wolverine sería en una película protagonizada por Winter Soldier, Black Widow y obviamente él mismo. En esta trama, Winter Soldier investiga los secretos que S.H.I.E.L.D. ocultó sobre los mutantes. Nick Fury revela que durante las varias guerras de Estados Unidos, como la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, entre otras, el gobierno capturó a varios mutantes y los usó como soldados en intervenciones militares o para experimentar con ellos. Pero luego de la caída de Hydra, Fury ignora qué pasó con los experimentos. La cuestión es que Winter Soldier junto con Black Widow y otros Avengers como Falcon, War Machine y por supuesto Hulk van a investigar una base abandonada donde descubren a Wolverine atrapado, aún manipulado en su estado Arma X. Luego de una riña con ellos, donde el plato fuerte desde luego es Hulk contra Wolverine, logran hacerlo entrar en razón y liberan al resto de los mutantes atrapados. Así, Wolverine se une con ellos en alguna nueva misión. La idea es que Bucky y Black Widow regresen a Rusia para arreglar algunas cuentas, especialmente porque ahí también hubo un programa mutante durante la Guerra Fría. El enfrentamiento sería contra Omega Red y probablemente también puedan aparecer Crimson Dynamo, el villano de Iron Man, por ahí. Esto sería una película más seria y violenta que la mayoría de las del MCU, aunque tal vez sin llegar a la clasificación R, quizás algo similar a Captain America de Winter Soldier. Al final, Wolverine se aleja luego de cumplir su misión, pero probablemente vuelva a toparse con los Avengers más adelante. Tal vez luego de varias apariciones más, Logan pueda volver a reencontrarse con los X-Men y formar una amistad con Cyclops, sembrando las semillas para un futuro schism. Y bueno, esas son mis ideas para el futuro de X-Men en el MCU. Muy bien, luego de hablar tanto de los mutantes, vamos a pasar a la parte 7, los Fantastic Four. En cuanto a los Fantastic Four, es difícil saber exactamente cómo y cuándo introducir estos personajes, de los cuales estamos totalmente seguros van a ser parte de la línea principal del MCU. Algunos hablan de la Torre Stark, otros de situarlos en el pasado, en la época de Captain Marvel, otros dicen que en la que vimos del flashback de Ant-Man. Algunos dicen que deben venir de otro universo, otros que deben aparecer como astronautas en Infinity War. Es muy difícil, pero todas son opciones factibles. Personalmente prefiero la idea de tenerlos en el presente. Algo importante es cómo serán manejados los Fantastic Four. En los cómics, al menos en la mayoría del tiempo, se ha manejado que son personajes muy amados por el público y son celebridades. En el MCU actualmente son los Avengers los que ocupan ese lugar, aunque con la guerra civil y demás, quién sabe si su imagen sea la misma.
Por otro lado, Kevin Feige dijo recientemente que tal vez las aventuras de los Avengers continúen en el espacio. Eso dejaría la Tierra libre para que los Fantastic Four se vuelvan las nuevas celebridades. Por otro lado, los Fantastic Four son los aventureros por excelencia. Tal vez en vez de convertirlos simplemente en superhéroes terrestres, ponerlos a viajar por ahí. Quizás ni siquiera en el espacio, pues ya tenemos a otros héroes especiales en el MCU como Thor, Guardians of the Galaxy o más adelante Captain Marvel. No al espacio sino más allá, dimensiones extrañas, surrealistas y desconocidas, como el microverso, el cancerverso, la zona negativa y cosas aún más raras, rivalizando con las visiones extrañas de mundos inexplicables que tuvimos en Doctor Strange. Esto nos delimitaría claramente cuál sería el verdadero alcance de los Fantastic Four, yendo más allá de la ciencia y el espacio hacia lo verdaderamente desconocido. Eso podría ser divertido. Los Fantastic Four, por cierto, podrían ser el relevo perfecto para los Guardians of the Galaxy, con el humor y el espíritu familiar y conmovedor de estos personajes. Lo que sí es muy seguro es que además de X-Men, Marvel querrá presentar con los Fantastic Four situaciones que no se han visto antes en los cines. Es decir, no otra vez una película de origen, no otra vez Fantastic Four contra Doctor Doom y no otra vez Silver Surfer y Galactus viniendo a la Tierra. La gente ya ha visto eso en el cine y Marvel no quiere repetirse, ya que eso causaría apatía. Así, lo más probable sería que Galactus y Silver Surfer fueran introducidos en una película diferente, probablemente alguna de Avengers o Guardianes de la Galaxia, por separado de los Fantastic Four y con un papel muy distinto. De hecho, es casi seguro que también los Fantastic Four arranquen como invitados en una o más películas antes de recibir su película propia, debido a los grandes fracasos que han sido las cintas de estos personajes en el pasado, por lo que el público primero tendrá que encariñarse con la nueva versión antes de que Marvel se sienta en confianza para darles una película entera, y probablemente también por los problemas de derechos tengan algo que ver con eso. De cualquier modo, los Fantastic Four y toda su mitología definitivamente serán una parte muy importante del MCU. Parte 8. Doctor Doom y Secret Empire. Bueno, volvemos ahora al terreno de la fantasía con un nuevo pitch que tengo para Doctor Doom, y aunque no tengo grandes ideas de cómo introducir a los Cuatro Fantásticos, esta es mi idea sobre cómo introducir a Doctor Doom al universo cinematográfico de Marvel. La historia empieza con un misterioso sujeto llamado Victor Von Doom, fundando una nueva nación llamada Latveria, la cual cuenta con una gran tecnología y donde recibe a todos los refugiados del desastre de Sokovia. Lo más importante es que este tipo declara su país como totalmente soberano y especialmente como un sitio donde los Avengers no son bienvenidos. La introducción de Doom formaría parte de otra película, y a falta de darles más detalles, mi idea es producir una película centrada en los Masters of Evil, que aquí serían Baron Zemo, Justin Hammer, Abomination y algún otro de los villanos que sobrevivieron, los cuales ponen en marcha un nuevo plan para desestabilizar el mundo luego de haber sido liberados por un alguien misterioso. A esta película la llamaría Captain America Secret Empire, aunque no tenía nada que ver con el evento reciente de los cómics. Como bien sabemos, Marvel a veces solo aprovecha el título de algunos de sus cómics, aunque la historia no tenga nada que ver. Esta película sería otro thriller serio, similar a la película de Winter Soldier, y obviamente protagonizada por Captain America. Obviamente el Cap desconfía de Doom y manda a los Avengers a investigar a Latveria, pero para su sorpresa, los héroes más poderosos del planeta son neutralizados fácilmente por Doom, quien demuestra un enorme genio científico, inteligencia táctica y además domina la magia. Con los Avengers en su poder, Doom explica la verdad sobre su origen. Su apuesto rostro es una ilusión mágica y en realidad es un hombre que quedó deformado en el desastre de Sokovia y ahora porta una máscara de hierro. Luego de su tragedia, se dedicó a viajar por el mundo buscando la forma de vengarse, y después de dominar la ciencia y las artes mágicas, regresó para reclamar sus derechos sobre una antigua nación y fundar un nuevo país. Usando los restos de los drones de Ultron y la Iron Legion de Iron Man, programa a su guardia de Doombots y le declara la enemistad a los Avengers. Sin embargo, no es Doom quien liberó a los Masters of Evil. Al final se revela que el responsable fue Red Skull, quien regresó a la Tierra para vengarse y a tener un duelo final con el Cap. Cabe mencionar que la historia acaba con el sacrificio de Steve y el paso del manto del capitán a Bucky, si es que no ha ocurrido hasta el momento, pero de cualquier modo se establece a Doom como una nueva figura de peso en el universo Marvel y alguien a quien los Avengers deberán de temer. Como ya he mencionado, la idea con este reboot es crear cosas nuevas, y aunque cambiemos el origen de Doom para crearle una enemistad con los Avengers en vez de contra los Cuatro Fantásticos, en futuras películas puede establecerse como el nuevo némesis de los Fantastic Four, cuando Doom descubra que es el único grupo a su altura y capaz de rivalizar con él. Por cierto, pudiera ser que en vez de Magneto, aquí fuera Doctor Doom el padre de Pietro y Wanda,
Así se le da a Scarlet Witch de cualquier modo una temible figura paterna, y aunque es un cambio respecto a los cómics, recordemos que actualmente ni siquiera son los hijos de Margaret. Y bueno, esta sería mi idea para introducir a Doctor Doom y darle un papel importante en el universo cinematográfico de Marvel. Ahora pasemos a la parte 9, las subsagas de Fantastic Four. Además de X-Men, Fantastic Four y probablemente Deadpool, creo que hay una fuerte posibilidad de una saga más dentro del calendario principal de Marvel a futuro, la de Silver Surfer. Este personaje es una de las figuras cósmicas más fuertes e importantes del universo Marvel en los cómics. Es un personaje verdaderamente fascinante que en su historia ha tenido corridas dramáticas llenas de acción, como también las más recientes historias maravillosas con humor, romance y mucha imaginación, las dos muy exitosas. Una fusión de ambos enfoques daría más que suficiente para una buena trilogía. Si tomamos en cuenta lo bien recibido que fue la diversión maravillosa de Guardians of the Galaxy y Thor Ragnarok, y que Marvel dice que le va a entrar a las comedias románticas con Ant-Man y Wasp, una adaptación de la corrida de Sloth y Ares que narra las aventuras de Surfer en el espacio con su novia humana sería perfecta para el MCU. Hay que tenerlo claro, esta sería una línea individual de Silver Surfer mostrándonos una nueva faceta del personaje separado de Galactus. Probablemente incluso dentro de la introducción del personaje en el MCU ya se le haya mostrado como alguien independiente de Galactus, aunque dándose a entender que sí tuvieron una alianza y rompimiento en el pasado. Y Galactus podría reaparecer en una o más de las películas de Silver Surfer. Por otro lado, creo que con la llegada de Silver Surfer, la posibilidad de ver debutar o tomar las riendas en sus propias sagas a otros personajes, como Nova o Adam Warlock, se reducen bastante para bien o para mal. Y para finalizar, ¿cabe la posibilidad de un spin-off R-rated de los Fantastic Four en esta supuesta línea Marvel R que Disney quiere inaugurar? Hace poco se hablaba de la película de origen de Doctor Doom. Es seguro que este personaje, el cual es malvado y oscuro, será importante en la línea principal de las películas, pero una precuela contando su origen como una especie de accesorio separado de la línea principal suena como una idea atractiva y tal vez pudiera aprovechar bien la clasificación R. Y bueno, estas son las que yo creo que podrían ser las subsagas dentro de Fantastic Four. Y bueno, para finalizar este especial, la parte 10, conexiones varias con el MCU. Bueno, este último video es para meter varias ideas de posibles conexiones entre el MCU y sus nuevas propiedades que me gustaría ver en pantalla. Algo interesante de abordar es el debate sobre los dos Quicksilver. Para empezar, yo creo que eso no sería ningún problema, incluso si los universos se fusionan, especialmente porque el de los Avengers está muerto. Y de todos modos eran personajes casi totalmente distintos. Uno era Pietro Maximoff, el otro Peter Langer, ya que su verdadero padre era Magneto. Uno era un mutante, el otro un mejorado. Uno era gringo, el otro socoviano. Uno nació en la década de los 60, el otro en la actualidad, y a ninguno de los dos le dijeron nunca Quicksilver dentro de las películas. Otros hasta proponen un retcon que explicaría que los gemelos no obtuvieron su poder de la Gema del Infinito, sino que eso solo les despertó el gen mutante que ya traían. Otros incluso proponen introducir a Magneto explicando que era su verdadero padre y hasta que se busca una manera de revivir a Quicksilver. Aunque la idea es agradable, en los cómics actualmente se ha dicho que no solo no son hijos de Magneto, sino que ni siquiera son mutantes, así que no veo una razón para que las películas se compliquen tratando de introducir todo eso. Una idea que me gusta para los Fantastic Four es introducirlos como genios científicos pero sin poderes y abordarlo del accidente que les da sus poderes más adelante. Para mí la forma perfecta sería en una de las películas de Ant-Man. Tal vez Reed Richards ayuda a que Ant-Man y Wasp viajen hacia el microverso con alguno de sus inventos. Y del universo mutante me gustaría ver por ahí a Juggernaut como realmente es, un enemigo místico no mutante. Él podría aparecer como enemigo de algún Avenger o incluso en Doctor Strange, con una explicación breve del origen de su poder, con la gema de Cyttorak y todo eso. No considero necesario que sea medio hermano de Xavier, o al menos no que se explique en pantalla, me parece que eso está de más. Tampoco vimos nunca a los Centinelas clásicos en toda su gloria. Una idea que me gustaría sería adaptar la saga de Dark Reign, en la que Norman Osborn se vuelve presidente de los Estados Unidos. Tal vez él podría ser quien establece una política antimutante, entre otras cosas, y pone a los gigantescos robots centinelas a patrullar las calles. En cuanto a interacciones, Spider-Man ha tenido interacciones memorables con los dos grupos. Una de sus primeras apariciones fue en un cómic de Fantastic Four, y tiene una relación fuerte con el grupo, al cual ha acompañado en varias aventuras, por esa pasión científica que comparte con Mr. Fantastic. Sería bueno tener a Reed como uno de los mentores científicos de Peter.
Con los X-Men, Peter siempre se sintió identificado, pues fue un adolescente que de repente desarrolló poderes. También sería interesante verlo interactuar brevemente con los X-Men, o incluso una invitación a integrarse a la escuela de Xavier, pues nadie sabe cuál es la naturaleza exacta de sus poderes. Una novia mutante incluso podría ser, ya que en Ultimate Spider-Man coqueteó con Kitty Pryde por un tiempo. Otras conexiones que me gustaría ver sería Storm y alguna relación con Wakanda. Si ya tenemos a una Storm adulta, podría incluso que fuera la pareja de Black Panther, igual que en los cómics. O a lo mejor en vez de ser africana, se le da un origen wakandiano en este nuevo universo. Otra cosa, hace tiempo las actrices del MCU pidieron a Feige producir una película protagonizada por las mujeres de Marvel. Y tal vez con la llegada de personajes como la Mujer Invisible, Tormenta, She-Hulk, entre otras, la posibilidad haya aumentado mucho. Y bueno, de pilón un par de cosas que no tienen nada que ver con los mutantes ni Fantastic Four, pero me gustaría abordar. Una película de team-up entre Ant-Man y Spider-Man, donde un villano como Silvermane desarrollara a los famosos robots matarañas y los hiciera grandes usando partículas PIM, compradas en el mercado negro. Ant-Man y Spider-Man tendrían que hacer equipo para salvar la ciudad y encontrar al responsable de robar las partículas. Si algo que le hace falta a Spider-Man es un poco de espectacularidad, y verlo combatir contra robots gigantescos sería excelente en el MCU. Con eso de las películas clasificación R, tal vez así pueda haber una película individual de Black Widow, la cual es una asesina con un pasado traumático, y durante mucho tiempo se le ha negado darle su propia película a este personaje en el MCU. Y bueno, de momento eso es todo lo que quiero decir sobre la llegada de los X-Men y los Fantastic Four a Marvel. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Cuáles son sus ideas? Déjenme sus comentarios porque me gustaría hacer en un futuro un video comentando sus opiniones. Hasta luego.